primer lugar, mis palabras de agradecimiento por la invitación y en segundo lugar, darles la enhorabuena por toda la formación, la organización, los actos y los eventos que organizan. Un día caluroso, un día laboral, lo que voy a hacer, voy a intentar ser breve y después darles un poco de tiempo al final para cualquier pregunta, porque les estaremos encantados de responder las preguntas y las dudas que haya. Voy a hablar en dos partes. En la primera parte hablaré sobre Irán y por supuesto en la segunda parte sobre ya lo que acaba de hablar Jorge, ¿no? Sobre los acontecimientos en nuestra región. Afortunadamente, cuando hablamos de Irán, es un país a lo que a lo mejor no hace falta dar muchas explicaciones, porque basta con que uno haya leído un poco de historia, y en ese poco de historia seguramente sale Irán, y ya Irán es un nombre conocido para todo el mundo. Un resumen de toda la historia sobre Irán lo puedo decir en una frase. Desde el principio de la historia, Irán siempre ha existido. Y en esa geografía y con ese nombre siempre ha existido Irán. De hecho, todos los países de nuestra región, sus mapas han sido creados, han sido dibujados con bolígrafos. Después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la década de los 60, por ejemplo. Han existido en esa geografía son Irán y Egipto también, hasta cierto punto, porque también ha sufrido cambios y transformaciones Egipto. Entonces somos los dueños, de alguna manera, uno de los dueños de tantos que hay, de la civilización humana, accionistas en ese caso, como dice el señor embajador, en el mundo. El papel de Irán durante toda su historia en el desarrollo de la ciencia también es algo destacado. No voy a centrarme en esto, porque todo el mundo ya sabe de lo que ha aportado el país a la ciencia, a la tecnología y al desarrollo. Tenemos que dar un salto grande, ese Irán histórico del que hablaba en un principio, hasta llegar al día de hoy, ¿no? Ese Irán de hoy. ¿Qué es ese Irán de hoy? ¿Qué es lo que dice el Irán de hoy? En nuestra Constitución, en su apartado de la política exterior, se enfatiza claramente sobre el desarrollo de las cooperaciones con todos los países amigos. Nuestra Constitución enfatiza sobre el respeto al derecho internacional. Se dice claramente en la Constitución del país de que el país apoya a todos los pueblos del mundo en sus luchas para la independencia, para el desarrollo y para el bienestar sin intervenir en sus asuntos internos. Hasta el año 1979 en Irán había un sistema político totalmente inclinado hacia Occidente, a potencias occidentales en ese caso, de alguna manera títere de Estados Unidos, de manera que 50.000 asesores de Estados Unidos estaban dentro de Irán y manejaban el país. Y esos asesores eran de todos los sectores. Los había tanto de militares como incluso en la agricultura. Entonces, por la razón que sea, el pueblo iraní decidió hacer un cambio. Decidió cambiar el sistema político con la revolución del año 1979. Y como he enfatizado en la constitución actual del país, el enfoque de la política exterior se basa en el desarrollo de la paz y el respeto a todos los países. Les puedo decir que casi desde los primeros días de la revolución de hace 40 y tantos años, el régimen norteamericano, cuando vio que perdió el control del país, empezó a imponer sanciones contra nuestro país. Y estoy hablando de hace 40 y tantos años que no había una cuestión que se llamase la cuestión o el programa nuclear iraní, no había tal programa. Pocos meses después de la victoria de la revolución nos impusieron una guerra que duró 8 años, una guerra provocada en ese caso por el vecino Saddam Hussein de Irak. Entonces las presiones empezaron entonces contra nuestro país y en cada momento han ido aumentando estas presiones contra Irán bajo diferentes pretextos. No obtuvieron el resultado que querían con la guerra impuesta o con las sanciones impuestas. Empezaron a imponernos un nuevo modelo de sanciones, las sanciones secundarias lo llamaban. Tampoco les resultó. Entonces empezaron a poner nuevas sanciones, presionaron más poniendo sanciones para dejar perplejo al país. Entonces, como tampoco obtuvieron resultado, empezaron ya a lo mejor recientes años a imponernos una nueva política de la máxima presión, lo llamaron. Pero resulta que ellos mismos reconocieron de que lo que nos impusieron no fue una presión máxima o máxima presión, sino un fracaso superior. Entonces siguieron con esas presiones hasta fechas recientes, cuando el presidente del régimen norteamericano dijo que Irán se tiene que rendir, pero incondicionalmente. Eso es lo que puso cuando atacó Irán. Ahora, ¿en qué región está Irán? ¿En qué región vive Irán, además con esa presión que está recibiendo de Estados Unidos? En el oriente de Irán, en la parte oriental de Irán, tenemos dos vecinos, Afganistán y Pakistán. Son países totalmente inestables
Pakistán hasta cierto punto, pero Afganistán totalmente inestable. Tenemos en el oeste, en el occidente, a Irak, país vecino, que cuando reinaba ahí, o gobernaba ahí el señor Saddam Hussein, atacaba a ciertos países de la región, entre ellos nuestro país, y después fue ocupado por Estados Unidos. Afganistán, el otro vecino oriental, sigue sufriendo la ocupación que recibió por parte de Estados Unidos. Y Estados Unidos fue instalando bases militares. Paulatinamente puso unos 15 bases militares en el sur de Irán y otros, y en el oriente, en el oeste, en el este de Irán, otros 15 bases militares. Desde aquella fecha del año 1948 hasta la fecha de hoy, casi 20 países de la región han sufrido agresiones y ataques del régimen israelí. Casi no hay país vecino o más allá de Israel que no haya sufrido agresiones y ataques militares de Israel. Entonces, hay que ver un poco, ubicar al país. El país está recibiendo tantas presiones, a la vez está en una región que sufre de un grave problema que se llama la ocupación y la agresión. Entonces, ¿qué ha hecho el pueblo iraní en esa época post-revolucionaria? Uno a lo mejor pensaría, ¿no?, que bueno, se trata de un país pobre, la gente en guerras, en sufrimiento por la guerra, pero no es así, y de verdad me alegra decirlo así en voz alta, de que mi país es uno de los países más avanzados de la región en muchos aspectos. Incluso en lo que son las tecnologías avanzadas, mi país es uno de los más avanzados en todo el mundo, a nivel mundial. En este mismo momento estudian en nuestras universidades más de 4 millones de estudiantes. Los productos tecnológicos de mi país están reconocidos a nivel mundial y a vista de los estándares mundiales. El sistema sanitario y el sistema de salud de mi país es mucho mejor incluso que algunos países europeos, que el propio Estados Unidos e incluso en Canadá. Es muy fácil conseguir una cita médica de la especialidad que sea, y los hay también, hay hospitales públicos y hay privados también, pero es fácil conseguir una cita médica quien lo necesite. Lógicamente, lo que es el salario de uno en mi país, por supuesto, es inferior a lo que es un salario aquí, por ejemplo, en España o en Europa. Hay que tener en cuenta que el coste de la vida, de las necesidades básicas, también fuertemente son inferiores a lo que son los costes de vida en un país europeo. Creo que se paga por litro de gasolina más de un euro y medio, más o menos, ¿no? 1,50 € más o menos. Pero aunque sea difícil explicarlo aquí, pero lo que paga un iraní, todos en Irán, por el litro de gasolina son 3 céntimos. 3 céntimos de euro pagar. Es más, el 3 céntimos es el precio superior. Se paga entre 1 a 3 céntimos por litro de gasolina en Irán. El especialista médico, que son muy buenos también, tienen alto nivel, de entre 1 euro a 3 euros se puede tener una visita médica. Cualquier tipo de necesidades médicas, de pruebas médicos, con los mejores precios y en pocos días, una persona que lo necesite, en un día o en 2 días los puede conseguir. Y estamos hablando de un país bajo sanciones. ¿Cuál es nuestra visión hacia la región y hacia el mundo? Voy a hablarles de nuestra visión sobre el mundo. En primer lugar, tengo que enfatizar que nuestro criterio siempre es la paz y los principios del derecho internacional. Lo explicaré más adelante. Y otra cosa, nosotros siempre hemos querido, y así queremos, que la región es el hogar de todos los pueblos de la misma región. Depende y pertenece a ellos. Y con eso lo que quiero decir que nadie busca desestabilizar su propia casa, su propio hogar. Además, nosotros queremos, estando en el siglo XXI, ¿no?, conceptos como la seguridad y como el bienestar son conceptos indivisibles. En una región, o si hay seguridad para todos, o no lo puede haber para todos, no puede dividirlo en ese caso. Entonces, dicho eso, lo mejor sería que todos trabajemos para que haya seguridad y para que haya bienestar y desarrollo para todos. Por esa misma razón es que siempre hemos preferido a la diplomacia, hemos preferido el multilateralismo para resolver las disputas en vez de ir hacia el unilateralismo. Nos hemos opuesto firmemente a la violencia, al extremismo. Es más, la derrota del terrorismo de Daesh, un terrorismo que empezó más o menos hace 10, 11 años, para la derrota hizo un gran trabajo Irán. Y de alguna manera el terrorismo que iba a afectar a Europa y había empezado a atentar contra Europa, Irán pudo derrotarlo en la región. A lo mejor hay alguien aquí que haya escuchado el nombre del general Soleimani, un general iraní que tuvo mucho que ver, tuvo un papel muy destacado en la derrota definitiva del grupo terrorista Daesh, que desafortunadamente ese general iraní hace ya casi 5 años fue asesinado por orden directo de un violento presidente
norteamericano, el actual, pero en su mandato anterior, el presidente Donald Trump. Y como he dicho, nosotros nos oponemos al terrorismo. Y además, cuando se habla de las sanciones, creemos que las sanciones también son una forma del terrorismo. ¿Por qué digo que es una forma del terrorismo? Porque un acto terrorista puede, en un atentado, a lo mejor se quita la vida de una o un grupo de personas. Pero cuando se trata de las sanciones, lo que se pone en peligro es la vida de un pueblo, de una nación. Necesitamos ese principio de que la paz y el bienestar son indivisibles. Hay que entender que intentar sancionar a un país grande como lo es Irán en la región, de alguna manera es poner en peligro toda la paz y la seguridad en la región. Lo que ha dicho siempre es que la intervención, injerencia extranjera de los foranos en los asuntos internos de los países de la región, con eso lo que se consigue son más guerras, más desestabilización. Nosotros creemos que los pueblos pueden decidir por ellos mismos. Es más, tienen un derecho inherente de autodeterminación. Hay que dejarles que decidan ellos mismos. Ahora, esa es nuestra visión sobre la región, pero como la historia nos lo ha enseñado, bien nos lo ha enseñado, sabemos que la realidad es otra. Por eso nos hemos preparado para la defensa, nos hemos equipado por si hay agresiones hostiles contra nuestro país. Entonces esa visión de estar preparado ha sido demostrado que es una visión correcta, porque acabamos de sufrir una guerra de agresión de 12 días. No es solo una visión correcta, sino es una visión efectiva, porque pudimos al fin y al cabo defendernos, pudimos hacer retroceder al enemigo. Ahora, voy a terminar en esta parte, lo que ha sido mi país, o sea, las explicaciones sobre mi país, y quiero entrarme en los nuevos acontecimientos. Mi amigo ya nos ha hablado sobre el imperialismo, sobre el sionismo. Quiero entrar en el mismo tema, pero más palpable, ¿no? Porque quiero hablar un poco de forma objetiva, para, como no tenemos tanto tiempo también, dejar un espacio para preguntas. Muchos medios internacionales occidentales empiezan a hablar sobre los acontecimientos de nuestra región, pero poniendo como punto de inicio los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. Y aquí ha ocurrido el mayor engaño posible. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Con ese antecedente fue que el mundo entró en los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. Pero el 7 de octubre no solo se enraiza en esa creación del Estado de Israel desde 1948, sino en la represión de la propia democracia en ese territorio, en Gaza. Cuando hubo elecciones en esa región, hubo votación popular, votaron por un grupo para que pueda formar gobierno dentro de esa zona y tuviese su propio parlamento, pero que desde aquellas elecciones muchos países occidentales y europeos decidieron no, cerrarlo todo, bloquearlo todo, dejarlo sin gobierno, no permitir que gobiernen, de manera que, según las propias declaraciones de las Naciones Unidas, Gaza se convirtió en el mayor prisión a cielo abierto en el mundo. Estoy hablando de las elecciones de 2006 en Palestina. Esas elecciones fueron celebradas bajo la supervisión de organismos internacionales de la propia Unión Europea, y que reconocieron que aquellas elecciones se celebraron en condiciones normales. Entonces, desde 2006 bloquearon a Gaza y se convirtió a esa prisión. Yo digo, o sea, fue estos acontecimientos que llevaron a la explosión del 7 de octubre de 2023. Es decir, hay palestinos que creen que ellos obtuvieron informaciones de que les iban a empeorar la situación, y lo que hicieron en aquellos acontecimientos del 7 de octubre fue de alguna manera un acto preventivo. Y desde aquel día para aquí, desde los acontecimientos del 7 de octubre para aquí, lo que estamos viendo es un genocidio. Es uno de los mayores genocidios del mundo que la humanidad ha visto, pero esta vez con la diferencia de que se está emitiendo en vivo y en directo, y que todos los organismos internacionales lo han denunciado. Es tan grave el genocidio que ya los dos tribunales que tenemos internacionales, tanto el Tribunal Penal Internacional como el Tribunal Internacional de Justicia, han emitido órdenes de búsqueda y captura contra las autoridades del régimen sionista. Gaza y Palestina, el régimen sionista empezó la guerra, o sea, llevó la guerra hacia Líbano también. Además, ayudó en el derrocamiento del gobierno constitucional de Siria también. Y en algún momento atacó a Yemen con la cooperación y ayuda de Estados Unidos. Entonces, en esos últimos años, dos últimos años, Israel ha atacado a otros 4 países.
Y a continuación de estas agresiones y ataques, el pasado día 13 de junio, en la madrugada del 13 de junio, nuestro país se despertó con una agresión del régimen israelí contra nuestro país. Y esa agresión ocurrió mientras no estaba en medio nada, no estábamos haciendo nada en contra de Israel. Dijeron en un primer momento de que ellos lo que están buscando es acabar con las instalaciones nucleares de Irán. Pero resulta que las instalaciones nucleares iraníes estaban bajo la supervisión del Organismo Internacional para la Energía Atómica. Por supuesto, bajo resoluciones concretas de las Naciones Unidas y del propio Organismo Internacional de Energía Atómica, atacar instalaciones nucleares protegidas es un delito. Posteriormente dijeron los israelíes que querían acabar con las capacidades misilísticas de Irán. Pero lo que estaban haciendo, en realidad, hace un mes más o menos, fue atacar y golpear a las infraestructuras civiles de nuestro país. Y el resultado de esta agresión, a fecha de hoy ya sabemos que son más de 1000 personas asesinadas bajo estas agresiones. Y entre ellos hay muchos niños, mujeres, personas mayores. De hecho, hay varias páginas, tanto en Twitter, en X, y en Telegram hay páginas, se llama Killed by Israel, asesinados por Israel. Con ese nombre se puede localizar el nombre de esas personas que fueron asesinadas por Israel. Y resulta que con los mismos ataques, paralelamente el señor Netanyahu apareció en las pantallas de la televisión y pidió al pueblo iraní, ya que hay ataques en curso, pidió al pueblo iraní para que salieran a las calles para derrocar a su propio gobierno. Pues se equivocaron otra vez. A pesar de esa ilusión suya, otra vez el pueblo iraní salió a apoyar a su propio Estado, a su propio gobierno. Eso porque hubo gente que estaba en contra del sistema político de Irán, pero cuando vio la agresión, emitieron comunicados en defensa del país. Lo que ocurrió en este punto concreto era en un 180 grados al revés de lo que ellos pensaban. Hubo más cohesión social todavía, porque a lo mejor pensaban que Irán es un país débil. A lo mejor es la situación, por ejemplo, que es similar a lo que sufre la gente en Siria, en Gaza, en Líbano. El problema es que cuando nosotros más insistíamos en la contención, en las negociaciones, en la diplomacia, al parecer el mensaje lo recibían mal ellos. Pensaban que nosotros como que lo interpretaban como debilidad. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estábamos en medio de unas negociaciones nucleares con Estados Unidos. Nos habíamos reunido en 5 ocasiones con Estados Unidos y el día domingo 15 de junio íbamos a tener la 6ª ronda de las reuniones con Estados Unidos, 2 días después de la agresión israelí. Es más, unos días después, una semana después, estábamos en negociaciones directas con países europeos. Y justamente 24 horas después de las negociaciones en curso con Europa, Estados Unidos atacó, bombardeó las instalaciones nucleares. Como he dicho, esta guerra duró 12 días en total. Por supuesto, lo puedo reconocer, el primer día fuimos sorprendidos. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de unas negociaciones, estábamos buscando la paz. Y aún a pesar de que en el primer día pudieron asesinar a un grupo de científicos de nuestro país y a un grupo de altos mandos militares, pero en unos 12 días nosotros pudimos responderles y lanzamos el primer ataque contra ellos. Y desde el día ya 9 de la guerra les puedo decir que no había otro país al que no hubiesen ellos acudido para hablar con Irán sobre el alto del fuego. Pedían el alto del fuego de Dios a todos los países de la región. Y finalmente sí hubo un acuerdo para el alto del fuego, pero les dijimos que el último golpe lo daríamos nosotros, así lo dejamos claro. Y lo aceptaron que el último golpe y el último ataque lo hiciera Irán. Lo aceptaron porque sabían que no podían más. La guerra se detuvo, mientras que los agresores no pudieron alcanzar ninguno de los 3 objetivos previstos. A fecha de hoy nadie puede afirmar completamente que las instalaciones nucleares iraníes han sido acabadas. Han sido destruidas. Por supuesto, algunas instalaciones que han estado en el superficie habrán sido golpeadas, por supuesto. Pero lo que nadie sabe es lo que está debajo de la tierra. Otro objetivo era acabar con las capacidades de misiles de Irán. No pudieron acabar con los misiles de Irán, es más, nuestros misiles mejoraron, demostraron un mejor desempeño durante esa guerra de 2 años. Y la ilusión que tenían también sobre un levantamiento popular en la gente también se quedó en nada. Lo que consiguieron fue que más unidad nacional dentro del país, más unidad entre la gente en contra del enemigo.
eso fue el resultado. Pero esa agresión, y es un proceso que al parecer no va a terminar. Hoy mismo hemos visto que ha habido una agresión contra Siria, una Siria que ya no tiene nada que ver con lo que decían antes ellos. دیگه رژیم اسد در سوریه نیست، دیگه ایران نیست، دیگه حزب Han الله atacado نیست. hoy Siria, mientras que ya no existe un régimen de Bashar Assad en Siria. No son los que apoyan a Irán, el régimen sirio, como decían ellos. Es más, ya no hay ni siquiera ejército en Siria. Después del derrocamiento del señor Assad, Bashar al-Assad, ya no hay prácticamente ejército. Entonces, de lo que se trata es un régimen forajido. Es un régimen que lo que quiere decir, lo que quiere hacer es atacar cuando quiera al país que sea. Y para finalizar mis palabras, quiero volver a esa bandera que vemos aquí, فلسطین. la bandera de Palestina. Reitero que el principal problema de la región es la ocupación del territorio palestino. Mientras exista y continúe esta ocupación, no habrá paz en la región. این اعتقاد ما نیست، این چیزی که تاریخ به ما میگه. Y eso no es la creencia nuestra, es lo que nos ha demostrado la historia. Es que ningún pueblo ni ninguna nación está dispuesto a aceptar la ocupación. این چیزیه که اروپا هم تجربه کرد در مقابل نازیسم. ¿Acaso los europeos no experimentaron lo mismo en frente a los nazis? De hecho, uno de los principales objetivos de nuestra revolución siempre ha sido apoyar a la causa palestina en el marco del derecho internacional. Nosotros no aceptamos ni el apartheid ni la ocupación. به همین دلیل هیچ وقت با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی رابطه برقرار De hecho, nosotros no entablamos en su día relaciones con el régimen de apartheid en Sudáfrica. به رسمیت نشد. No lo reconocimos. به همین دلیل رژیم صهیونیستی هم به رسمیت Y es por la نشد. misma razón que no hemos reconocido al régimen sionista. Desde el primer día nosotros denunciamos que se trata de un régimen de apartheid y un régimen de ocupación. و گفتیم که تا اشغال هست ثباتی وجود Y نخواهد. siempre lo hemos dicho de que mientras continúe la ocupación no habrá estabilidad. Después de la creación del régimen sionista, todos los planes y soluciones que se han presentado siempre han tenido una base. La base ha sido dividir el territorio palestino. El último plan propuesto, todo el mundo ya lo sabe, es el plan de 2 estados en este caso. El problema es que dividir el territorio palestino no conseguirá la paz. Y eso no es lo que diga Irán postrevolucionario, no. El régimen anterior a la revolución islámica en Irán también creía que dividir el territorio palestino no va a traer la paz. De que cuando se aprobó la primera resolución de dividir el territorio palestino en el Consejo de Seguridad de la ONU, el diplomático iraní dijo que con eso no vais a conseguir la paz. Lo que hay es un fuego debajo de las cenizas. Eso es lo que estáis consiguiendo. Muchos años después, el expresidente norteamericano Jimmy Carter escribió un libro y el título del libro lo puso Sí a la paz y no a la parte. En los primeros días del nuevo genocidio, recuerde de los acontecimientos posteriores al 7 de octubre de 2023, fui a una conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Les dije ahí entonces, hace 2 años casi ya, que de lo que se trata en Palestina, en Gaza, es del genocidio. Todas las instancias internacionales, todos los países y todas las naciones del mundo creen sí que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Debe bastar para quien sea, o sea, debería ser suficiente con ver que tenemos 2 instancias judiciales internacionales y ambas han puesto órdenes de búsqueda, de captura contra las autoridades del régimen sionista. Y si queremos resumir todo lo que está ocurriendo en Palestina, en la región, lo podemos resumir en una sola palabra, en la paz. Lo que tenemos que preguntarnos es que si nosotros somos partidarios de la paz o de la agresión, ¿de cuál de los dos? ¿Estamos de acuerdo con la ocupación o con la paz? La historia ya lo ha dicho claramente. La historia dice que la ocupación no va a traer la paz. Y eso no genera ningún derecho a la fuerza de ocupación, aunque hayan pasado 70 u 80 años. Pero de lo que se trata hoy día es de un pequeño mundo, porque estamos en la era de las comunicaciones. El mundo de hoy es un mundo más pequeño que el mundo anterior. Entonces, en ese mundo pequeño, como lo es hoy día, tenemos que entender que el tema de la seguridad es un concepto compartido. Si hay inestabilidad, de forma más rápida se va a extender a todos los países de la región. Y estamos hablando de una región del Oriente Medio, como lo llaman, que es un vecino de Europa. Y el problema es que si las naciones del mundo aceptan la inestabilidad,
la violación de los derechos humanos y de todos los problemas que existen en la región. Si lo aceptan, el problema es que esos problemas y esa situación fácilmente llegará a la vecindad, y en este caso a Europa. Ahora, cuando hablamos de la paz, no es solo porque la historia nos lo haya dicho, que es bueno tener la paz. No, el sentido común de la humanidad nos dice que la paz es un concepto bueno. El mayor valor que haya generado el ser humano es la paz. A todo el mundo le tiene que preocupar lo que ha ocurrido en Gaza en esos casi últimos 2 años, ¿no? 60.000 personas, según cifras oficiales, han sido asesinadas, entre ellos 20.000 niños. Desde el día 7 de octubre hasta la fecha, en cada hora se ha asesinado o se ha dejado mutilado a un niño en casa, de promedio, por cada hora. O asesinado o mutilado. Para no hablar de aquellos niños que tienen otro tipo de lesiones y no están en esa cifra, o han perdido a sus padres, o han tenido que abandonar sus hogares. Y como he dicho, la raíz de todos los problemas de la región es la ocupación, es ese ánimo de ocupación de un régimen que no tiene fronteras, incluso en su constitución no pone fronteras. Irán es uno de esos países que ha sido agredido por el régimen sionista por el simple hecho de apoyar la paz en Palestina. Decididos de seguir apoyando la paz en la región. Y por supuesto siempre preferimos la diplomacia. Y aquí ya voy a esperar si hay preguntas, dudas para responderlas, y muchas gracias por su paciencia. Sí, para responder su pregunta necesito aclarar una cosa, que no tenemos absolutamente ningún problema con el judaísmo, ni con judíos, para nada. Es más, la mayor comunidad de judíos en este caso, en Oriente Medio, la primera está en Israel y la segunda está en Irán, aunque sean pocos. Y aunque son pocos, y su cantidad en nuestro país, según la legislación del país, no da para que puedan tener un representante, un diputado, pero les han asignado un escaño exclusivo en el Parlamento para que siempre esa minoría de judíos puedan tener un diputado en el Parlamento iraní, para que sean representados. Tenemos 290 diputados en nuestro Parlamento, que es unicameral, ¿no? Entonces, y ese diputado tiene todos los derechos que tienen los demás. Para responder su pregunta, como he dicho en un inicio, Irán lo que apoya son los principios del derecho internacional. El derecho internacional ha propuesto una solución concreta para esa situación. Lo primero que hay que tener en cuenta es un principio reconocido por todos, el derecho a la autodeterminación. Desde nuestro punto de vista, nadie puede tomar decisiones por el pueblo palestino. Y cuando digo nadie, me refiero a Estados Unidos, a Europa, incluso a Irán, ni árabes ni nadie. O sea, son los propios palestinos que tienen ese derecho. Y lo que ha propuesto Irán oficialmente sobre este caso ha sido una propuesta muy concreta, de que haya un referéndum internacional bajo la supervisión de las Naciones Unidas, un referéndum en el que puedan participar todos los ciudadanos palestinos, sean judíos, musulmanes o cristianos. Y la diplomacia iraní se moviliza con fuerza en el mundo. De hecho, BRICS es una de las últimas instancias a las que se une la República Islámica de Irán. Nos adherimos al Tratado de Shanghái y otro tratado económico de la zona Eurasia. Y el tratado económico, como en él se facilita el acceso entre los miembros, tiene un impacto económico sobre la situación de los países. Porque hablando de Irán, Irán es un país con 90 millones de habitantes, es un gran mercado a su vez. El comercio exterior iraní se calcula en unos 150.000 millones de dólares anualmente. Eso, en lo que son los productos agrícolas, no tenemos casi importaciones, somos autosuficientes en agricultura. El 8% de los medicamentos lo producimos dentro del país. Exportamos a varios países tanto medicamentos como equipos médicos. Entonces es importante mantener ese tipo de relaciones con diferentes organismos internacionales, pueden ser económicos en ese caso. Los tratados o las formaciones como el Shanghái o como BRICS son una nueva generación de tratados o de formaciones
El problema es que los nuevos acontecimientos, sobre todo las recientes guerras, han demostrado que las instancias y los organismos que se han quedado después de la Segunda Guerra Mundial, no pueden aportar la paz, no pueden traer la paz. Es decir, de alguna manera se están surgiendo nuevas entidades, nuevas instancias para sustituir a los demás. BRICS o el Tratado de Shanghai son de ese tipo de formaciones e instancias. No se puede esperar que esas formaciones puedan entrar rápidamente en aspectos sociales y económicos. Para poner un ejemplo, ponemos el caso de la Unión Europea. Tardaron decenas de años para que llegara al día de que la Unión Europea tuviese su moneda común. Ahora, formaciones o instancias como BRICS lo que hacen, facilitan intercambios económicos y políticamente también tienen su papel, porque tanto BRICS como Shanghai apoyaron a Irán en la reciente agresión sufrida, pero yo creo que les espera un futuro muy espléndido. De hecho, no sé si viste la noticia de que BRICS ya ha publicado, ¿no? Ha hablado de una moneda común, aunque de forma todavía simbólica, ¿no? Que ha presentado un billete o una moneda común. Es que hasta que la otra parte no nos diga con claridad cuál es su posición sobre la agresión, no tendría sentido, en ese momento las negociaciones no tendrían sentido. No puede ser que un país, la otra parte en este caso, pida a la vez negociaciones y a la vez diga que el otro país se tiene que rendir incondicionalmente. Eso es lo que dije. Por supuesto, nuestra política fundamental se basa en la resolución de las disputas mediante la diplomacia. El problema es que la otra parte ha cambiado de política. Si ellos vuelven a esa senda de diplomacia, por supuesto no tendríamos problemas. Hay un refrán, creo que en inglés, dice que una persona puede sentarse a la vez en 2 sillas. O sea, no pueden estar en la guerra y en la negociación a la vez. ¿Cuál?